Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos, al igual que los lípidos y también las proteínas, están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los carbohidratos son la fuente principal de energía para el cuerpo. Estos los podemos encontrar en alimentos como los cereales, frutas, verduras, también en las legumbres o incluso también en la leche. Por ejemplo, un carbohidrato que se encuentra en la leche es la lactosa. La lactosa es un disacárido, el cual está compuesto por glucosa y galactosa. Bueno, continuando con los carbohidratos, estos se pueden clasificar de la siguiente manera. En monosacáridos, que los monosacáridos se refiere a azúcares simples. Estas son las unidades más básicas de los carbohidratos. Los disacáridos son dos monosacáridos unidos entre sí por un enlace glucosídico. Los oligosacáridos se refiere a una cadena corta de monosacáridos, de 3 a 9 monosacáridos. Y los polisacáridos se refiere a una cadena más larga de monosacáridos. Se considera polisacárido cuando son más de 10 monosacáridos unidos entre sí por enlaces glucosídicos. Y los tres monosacáridos más importantes en la nutrición son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Ok, continuando con los carbohidratos, había mencionado anteriormente que los tres monosacáridos más importantes en la nutrición son la glucosa, la galactosa y la fructosa. Cada uno de estos monosacáridos tiene el mismo número y tipo de átomos. Es decir, todos tienen 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno en su estructura. Vamos a utilizar la glucosa como ejemplo. Los átomos de carbono se cuentan en el orden de las manecillas del reloj. Empezando por aquí, que es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo mismo sucede con la galactosa y la fructosa. Ahora, una de las diferencias entre estos monosacáridos son los grupos hidroxilo. Por ejemplo, entre la glucosa y la galactosa, el grupo hidroxilo que se encuentra en el carbono 4 de la glucosa se encuentra mirando hacia abajo. Y el grupo hidroxilo en el carbono 4 de la galactosa se encuentra mirando hacia arriba. Entonces, estos monosacáridos difieren en la posición de sus átomos. Y estas diferencias químicas explican la variación en el dulzor de estos. Por ejemplo, la glucosa tiene un sabor ligeramente dulce, la galactosa apenas si tiene un sabor dulce y la fructosa es muy dulce. De hecho, la fructosa es el azúcar principalmente responsable del dulzor de la miel. Había mencionado anteriormente que los tres monosacáridos más importantes en la nutrición son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Ahora vamos a hablar acerca de los disacáridos. Los disacáridos son pares de monosacáridos. Y los tres disacáridos más importantes en la nutrición contienen glucosa. Por ejemplo, una molécula de glucosa, cuando se junta con otra molécula de glucosa, se obtiene maltosa. Ahora, si juntamos una molécula de glucosa con una molécula de fructosa, se obtiene sacarosa. Por último, una molécula de glucosa, cuando se junta con una molécula de galactosa, mediante el proceso llamado condensación, se obtiene lactosa. Entonces, estos carbohidratos, al igual que las proteínas y los lípidos, se pueden juntar y descomponer mediante reacciones químicas similares. Si hablamos del proceso de condensación, esto se refiere a juntar los monosacáridos. Y el proceso de hidrólisis se refiere a descomponer los monosacáridos.
A continuación vamos a ver un ejemplo sobre hidrólisis y condensación de carbohidratos. Para formar un disacárido se necesita de una reacción química conocida como condensación, la cual se encarga de unir dos monosacáridos. En este ejemplo tenemos dos moléculas de glucosa y para unir estas moléculas de glucosa, un grupo hidroxilo de una glucosa y un átomo de hidrógeno de la otra glucosa se combinan para formar una molécula de agua. Y así, estos dos monosacáridos que originalmente estaban separados se unen mediante un átomo de oxígeno. Este oxígeno que resultó cuando se creó la molécula de agua. Ahora, para descomponer un disacárido se necesita una reacción química conocida como hidrólisis. Y para explicar este proceso voy a utilizar como ejemplo la maltosa, la cual es un disacárido que está compuesto por dos moléculas de glucosa. Entonces, para romper este enlace de la maltosa, una molécula de agua se divide para proporcionar el átomo de hidrógeno y el grupo hidroxilo necesarios para completar la estructura de los monosacáridos. Y estas reacciones de hidrólisis son comunes en el proceso de la digestión. Para finalizar con este video vamos a hablar acerca de los polisacáridos. Los polisacáridos son carbohidratos más complejos, ya que estos contienen muchas unidades de glucosa. Y los tres polisacáridos más relevantes en la nutrición son el glucógeno, el almidón y la fibra. Los carbohidratos se pueden almacenar en el cuerpo en forma de glucógeno, tanto el glucógeno hepático como el glucógeno muscular. Y el almidón, este está compuesto por cientos o miles de unidades de glucosa. Si lo vemos de este modo, la glucosa se puede almacenar en el cuerpo en forma de glucógeno. Bueno, los alimentos también pueden almacenar glucosa, pero en forma de almidón. Y algunas fuentes importantes de almidón son los cereales, como por ejemplo la avena, el arroz, pasta, entre otros alimentos. Por último tenemos a la fibra. La fibra se encuentra en todos los alimentos de origen vegetal, como en frutas o las verduras, también en las legumbres y en los cereales. Y una de las diferencias entre la fibra y el almidón es que los enlaces entre los monosacáridos de la fibra no pueden ser descompuestos por las enzimas digestivas del cuerpo. Por eso, la fibra suele describirse como un polisacárido no digerible.